Ajustense los cinturones que se nos viene un gran paseo por todo el siglo XVIII. Pasados varios años de la llegada de los españoles a América, el Imperio Español ya no tenía el mismo poder que antes y estaba perdiendo el control sobre sus colonias. Estas estaban más organizadas y ya no necesitaban tanto de España. Además, las riquezas que se extraían de América no eran lo que solían ser. Así que cuando llegaron al poder, los reyes de la dinastía Borbón tuvieron que tomar algunas medidas para hacer frente a estos problemas. Para empezar, la minería, que tantas riquezas había dado en su momento, había decaído enormemente con el correr de los años. Cada vez había menos metales preciosos para extraer y menos indígenas dispuestos a trabajar en las minas. Por otro lado, las colonias se habían vuelto autosuficientes. Esto significaba que las mismas poblaciones locales producían las mercaderías como los alimentos, vestimentas y otros elementos que necesitaban para vivir, así que no hacía falta comprar las mercaderías provenientes de España. Los comerciantes españoles no tenían a quién venderle, y las riquezas coloniales circulaban dentro del territorio americano sin llegar a España. Además, el contrabando, es decir, el comercio con otros reinos que estaba prohibido, se seguía practicando. Esto se debía a que la monarquía española cada vez tenía mayor dificultad para sostener el monopolio comercial que había instaurado, y como consecuencia perdía más riquezas que se le escapaban hacia otros reinos. A esto hay que sumarle que debido a las enormes distancias, los reyes tenían grandes dificultades para hacerse obedecer en las colonias. Las autoridades locales en América habían formado fuertes vínculos con los miembros más importantes de la sociedad, por lo que muchas veces se priorizaron sus intereses particulares por encima de los de la corona española. Por otra parte, el resto de las potencias europeas, en especial Gran Bretaña, veían con ojos muy codiciosos las colonias españolas. Estaban constantemente intentando avanzar sobre estos territorios, poniendo en amenaza el dominio de España. Para resolver estos conflictos, los reyes borbones de España tomaron una serie de medidas conocidas como las reformas borbónicas. Estos cambios buscaban fortalecer su poder en las colonias americanas, pero no se dieron de un día para el otro, sino que fue un proceso muy largo. Para aumentar la cantidad de riquezas que venían de América, los Borbones consideraron que España debía convertirse en un centro de productos manufacturados para abastecer a las colonias americanas, mientras que éstas debían producir alimentos y materias primas para que los españoles pudieran fabricar sus productos elaborados. En este sentido, se buscaba crear economías complementarias. De esta forma, las regiones coloniales dejaban de ser autosuficientes y volvían a depender de España. También se eliminó el sistema de flotas mercantes protegidas por galeones, que tenían la particularidad de ser extremadamente lento. Por lo tanto, cualquier navío español podía comerciar con América. El problema era que los barcos particulares debían navegar los inmensos mares y afrontar las peligrosas rutas comerciales solitos. Otra medida importante que se hizo para promover el comercio fue la habilitación de nuevos puertos para comerciar entre ambos continentes. De esta forma, muchos pueblos no quedaban tan excluidos de las rutas comerciales. Pero también se crearon nuevas aduanas, cuya función era controlar la actividad comercial y cobrar los impuestos. Otra gran reforma que realizaron los Borbones fue la fragmentación del territorio. Se dividieron los virreinatos de Nueva España y del Perú, dando origen a dos nuevos, el virreinato de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Al dividir el territorio, la corona se aseguraba que las autoridades locales no tuvieran que controlar extensiones tan grandes. De esta forma pretendían resolver el caos que existía en las colonias. También se crearon intendencias con el objetivo de limitar el poder de los cabildos, que estaban en manos de las clases poderosas locales. Los intendentes eran funcionarios peninsulares nombrados directamente por el rey, por lo tanto, más obedientes a sus órdenes.
Los Borbones también se dieron cuenta que debían mejorar las defensas de los territorios coloniales, ya que había habido varios casos de avances de Gran Bretaña y Portugal. Para lograrlo, lo primero que hicieron fue aplicar un sistema de defensa total, lo que significaba que además de algunos puntos estratégicos, todas las zonas fronterizas debían estar custodiadas con fuertes. También se amplió el sistema de milicias. Las milicias estaban conformadas por vecinos de las ciudades que se ofrecían de forma voluntaria para defender a su pueblo. Los milicianos no tenían el mismo entrenamiento que los soldados del ejército, pero no por eso eran menos valientes. Con el tiempo, las milicias fueron incorporando otros grupos. Además de los voluntarios, se implementó el reclutamiento de vagos y la regla de que un quinto de los jóvenes de diferentes poblados debía ser designado para recibir instrucción militar. Pero las colonias españolas no era lo único que estaban cambiando en aquella época. En el próximo capítulo veremos qué otros sucesos estaban ocurriendo en el mundo que serán grandes revoluciones para la historia.